saludarlos esta tarde y agradezco su presencia en esta sesión. Veo gente conocida que la encuentro en cada sesión y veo gente nueva. Así es que le doy a Pau la palabra para que abra. Bienvenidos todos. Hola a todos, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. El día de hoy nos encontramos con este gran tema, gestionando estados de ánimo desde el coaching. Hoy nos acompaña nuestra directora Adriana Rodríguez. Para quienes ya la conocen, saben que es nuestro pilar en la parte de educación aquí en Team Power. Es la que hace las maravillas en estos programas. Y además ella es coach PCC. Ha estudiado por la ICF también, ha estudiado en varios institutos también de coaches de nivel internacional. Y bueno, el día de hoy ella nos va a traer este súper tema que sabemos que les va a ayudar mucho, nos va a ayudar a muchos a quienes hemos escuchado este tema anteriormente o hablando de las emociones. Así que bueno, les agradecemos mantener su micrófono cerrado para que podamos escuchar a Adri, abrirlo si tienen alguna duda, comentario que quieran participar, y también por el chat los estamos leyendo. A las personas que nos siguen en Facebook, que también veo ya algunas conectadas, también pueden mandarnos sus dudas, comentarios, y en lo posible estaremos leyéndolos por aquí. Así que bueno, adelante Adri, bienvenida. Muchas gracias, Pau, y gracias a todos. A mí me gusta mucho poder mirar a las personas con las que estoy conversando, entonces yo los invito a que dejen su cámara encendida y así podemos hacer un diálogo más íntimo entre todos los que estamos aquí. Para empezar, me gustaría mucho que nos escriban en el chat ¿qué vienen a buscar a esta webinar? Me interesa que me digan si son coaches, si no son coaches y qué es lo que vienen a buscar a esta webinar. Entonces, yo ya estoy viendo a algunos que son coaches y los conozco, pero de todas formas me encantaría que en el chat nos regalen ese comentario. Y así también te van conociendo los compañeros que están sumándose en esta tarde. Soy Rocío, no soy coach, perfecto. De los demás, ¿qué nos dicen? Es bien importante saber para entender hacia dónde vamos a dirigir este webinar. Entonces, regálenme ese, muy bien, Gina, otra persona que no es coach. Vengo a mantenerme conectada con las emociones, no soy coach, de Guatemala, ok. Víctor Hugo, como capellán, he efectuado la labor de coaching, aunque no estoy certificado. Muy bien, muchas gracias, Víctor. No soy coach, me interesa saber gestionar las emociones. De Argentina, estudiante de coaching, coach PCC, me interesa el tema, ok. Mauricio Valencia, soy coach. Mucho gusto de encontrarte, Mauricio. Yair, soy Yair de Perú, no soy coach. Roxana, busca herramientas. Claudia, quiere conocer nuevas formas de gestionar las emociones. Ok, un espacio de reflexión y crecimiento. Algunos coaches recientemente certificados. Dice Ricardo, no soy coach, soy autodidacta. Muchas gracias, Ricardo. Violeta dice que es estudiante de coach. No soy coach, me interesa estar aquí para crecer, me interesa el tema. Liz Flamand, me parece que te conozco, Liz Flamand. Soy coach, me encanta el tema, me encanta que estés aquí, Gaby, gracias por venir. Estudiante de coach de Perú, estudiante de coaching, no soy coach, ok, perfecto. Bueno, pues como les anunció Pau, el tema que vamos a trabajar hoy es un tema que nos interesa muchísimo a todos y que tiene que ver con la gestión de los estados de ánimo.
voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar a adentrarnos en este tema que a mí me parece apasionante, ¿no? Las emociones son increíbles, no solamente porque son una manifestación, una reacción nuestra hacia ciertos detonantes, sino porque también nos recuerdan que estamos vivos. Perdón, las emociones, hace mucho, yo me acuerdo cuando, hace muchísimos años, cuando yo empecé a estudiar las emociones, había emociones positivas y emociones negativas. Y hoy sabemos que las emociones no son ni positivas ni negativas, simplemente son y están ahí y tienen una razón de ser. Y los estados de ánimo con los que nos vamos a adentrar esta tarde son aún más emocionantes, por así decirlo. ¿Y por qué son más emocionantes? Porque los estados de ánimo son más perdurables que las emociones que son más fugaces. Los estados de ánimo son más perdurables. Y lo interesante y lo maravilloso es que los estados de ánimo se pueden gestionar. No estamos determinados a quedarnos en un estado de ánimo, sino que tenemos la posibilidad de gestionarlos. Y vamos a ver cómo desde el coaching los estados de ánimo se gestionan. Y el impulso que se logra a través del coaching gestionando los estados de ánimo es impresionante. Yo creo que en este momento en el que nos encontramos, nos damos cuenta de que el mundo cambió y algunas cosas que antes considerábamos posibles, ahora ya no son posibles. Y las que considerábamos imposibles, algunas de ellas, pasaron de ser imposibles a posibles. ¿Qué notas tú en tu contexto, en tu día a día, en tu relación con tu familia, en tu relación dentro de tu trabajo? ¿Qué identificas tú que era posible y ahora ya no es posible? ¿Y qué identificas que antes ni siquiera lo habíamos contemplado y ahora ya se convirtió en algo como nuestro día a día? Compárteme en el chat. Y si quieres compartir desde el micrófono, me dices y lo abrimos. Por ejemplo, a ver, invitaría yo a Yair Inostroza. Yair Inostroza, cuéntanos, Yair, ¿qué de lo que antes era posible, hoy ya no es posible? ¿Y qué de lo que antes no era posible, hoy sí es posible en tu contexto? Cuéntanos, Jair. Buenas tardes con todos. ¿Me logran escuchar? Sí, te Sí. escuchamos perfectamente, Jair. Ok, muchas gracias. Bueno, lo que antes era posible, en mi caso, que soy estudiante de psicología, era ir a la universidad, juntarme con mis maestros, juntarme con mis compañeros, ver a las personas. Y pues lo que antes me parecía como que imposible es estar más conectados con la familia, con las personas que vemos todos los días, pero eh, no sabemos qué están pensando, cuáles son sus preocupaciones, qué es lo que tienen en la cabeza, conectar más con las personas que tienes dentro de casa. Ok, muchas gracias. Y gracias, Jair. Eh, Efectivamente, como dices, eso que antes era imposible y que ahora es posible. Por ejemplo, yo creo que yo, Yair, en estos meses he visitado más a mi mamá que en todo un año completo. O sea, en estos meses, mi cercanía con ella para poder satisfacer todas las necesidades que tiene, ya tiene 84 años, es una constante para mí y es algo que antes no estaba presente y que a mí me parecía imposible pensar que todos los días iba a tener un momento para hacer eso. Dice Claudia Ramírez que ahora no es posible abrazar. ¿Y qué más qué sí es ahora posible que antes veíamos como imposible, Claudia?
Hoy es posible el silencio, hoy es posible mirarnos internamente, hoy veo que es posible como mirar el pasado y mirar nuestra historia y hacer un poquito de pare para poder diseñar un futuro. Entonces, Ok. en ese sentido, creo que hay una gran posibilidad de aprender y de aprender a innovar y de aprender a ser diferentes y de aprender a aceptar cosas que antes no fueron y hoy de pronto tampoco. Muchas gracias, Claudia. Fíjate que estás dando en un punto fundamental de esta pandemia, ¿no? Sumado a todo lo que ustedes dicen, no es posible llevar a los niños a pasear, pero como dice Alicia, hoy las conversaciones familiares apuntan más al ser, antes eran más operativas y apuntaban más al qué tienes que hacer, qué vas a hacer. Las conversaciones, por ejemplo, en la comida eran, cuenta tú qué hiciste en el día y el otro también contaba lo que hacía en el día, pero hoy ese contacto tan directo nos ha llevado a tener conversaciones más profundas. También, como nos dice Claudia, nos ha llevado a replantearnos quizás quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo aquí. Y eso ha sido fantástico. Para muchos de nosotros ha sido un espacio, así como un paréntesis, en donde hemos tenido un tiempo precioso que antes veíamos imposible, como les decía yo, ¿no? ¿Cuándo hubiéramos pensado que a lo mejor en 5 meses, no sé, no íbamos a precisar más que algunas prendas de vestir, porque en realidad hacemos una rutina en donde no necesitamos estar vestidos de cierta forma que estábamos vestidos antes, por ejemplo, para ir a una oficina? Y todo ese tiempo de los desplazamientos que se elimina nos dio un tiempo grandioso para pensar. Pero también, y no sé si ustedes lo hayan experimentado y lo hayan escuchado, pero yo en estos 5 meses y trabajando con todas las empresas con las que nosotros trabajamos, he tenido la oportunidad de ofrecer programas justamente para la gestión de emociones o programas para acompañar a los colaboradores justamente en esta transición a lo que le han llamado la nueva normalidad. Y lo que escucho también es que si bien es cierto que está todo esto presente, también está presente el miedo, la desesperación, la depresión. Hay personas que están ya desesperadas y que no saben qué hacer, no han logrado emigrar a una nueva manera de convivir. Por ejemplo, en un lugar muy pequeño, hay personas que tienen una convivencia tan cercana que nunca en su vida la habían tenido. Personas que estaban casadas, pero que en realidad se veían por momentitos y que ahora tienen que compartir durante todo el día. Entonces, eso también ha generado estados de ánimo diversos. Y esos estados de ánimo, sean todos estos de introspección, de mirar la posibilidad de encontrar caminos nuevos, también se han presentado estas situaciones que le han llevado a las personas a experimentar emociones que los ponen en estados de ánimo en donde la posibilidad no se mira. Y eso es lo interesante y lo que quiero invitarlos a reflexionar. Siempre estamos en un estado de ánimo y dependiendo el estado de ánimo en el que estamos, es como vamos a estar mirando la vida y cómo vamos a mirar la posibilidad o no de alcanzar unas metas, de generar un contexto distinto, ¿no? Entonces, los estados de ánimo no son nuevos, no es que vengan con la pandemia, sino que siempre han estado ahí. Y lo que yo puedo decirles como experiencia profesional es que el coaching coadyuva en la gestión de esos estados de ánimo de posibilidad. De hecho, nosotros como coaches, nuestro trabajo más importante
es ayudar al otro a que contacte con su poder personal, porque contactando con su poder personal y mirando las posibilidades que tiene enfrente, puede generar cambios trascendentes en su vida. Entonces vamos a revisar un poquito al respecto de las emociones y hacer un recordatorio de lo que es la emoción. La emoción, decíamos, hay muchas definiciones de emoción, ¿no? A mí me gusta esta de entender que la emoción es una reacción, y es una reacción que es totalmente irracional, totalmente inconsciente, pero que aparece en nosotros porque es una respuesta de nuestros sentidos con base en todos los juicios que nosotros tenemos. Entonces, la emoción surge automáticamente cuando cualquier evento altera nuestro contexto. Y si bien las emociones han sido responsables de que nosotros estemos existiendo, si no hubiera habido emociones, por ejemplo, imagínense los hombres de las cavernas, si no hubieran experimentado la emoción del miedo, hubieran sido devorados por las bestias. O si no tuviéramos esa emoción de unidad o de encontrarnos con otro, estaríamos como que cada quien por un lado. Las emociones son maravillosas en ese sentido. Las emociones nos permiten compartir con otros contextos que son compartidos, de lo que es obvio para uno o lo que puede ser obvio para el otro. Nosotros vamos interpretando las emociones de manera similar porque lo vamos aprendiendo. Hay respuestas nuestras que son automáticas y que vienen impresas en nosotros desde la antigüedad. ¿Me ayudas, Pau, con ese micro? Gracias. Y hay otras que nosotros vamos aprendiendo, como cuáles, por ejemplo. ¿Qué emociones son resultado de nuestra convivencia con otros? La culpa, por ejemplo. La vergüenza. Esas emociones son emociones que nosotros aprendemos en nuestra interrelación con otros y aparecen como respuesta a la expectativa que tengo de algo que va a suceder. ¿Cuándo siento culpa? ¿Cuándo siento culpa? Adriana, por ejemplo, ¿te gustaría compartirnos cuándo sentimos culpa y cuándo sentimos vergüenza? Adriana Campos, si nos quisieras compartir. Pues culpa quizá cuando no cumplo con las expectativas que el otro me pone, o generalmente cuando me impongo yo misma. Ok, ¿y vergüenza? Vergüenza es quizá cuando hago algo de lo que no va de acuerdo con mis propios valores, cuando salgo de la pauta que no va con mis valores. Ok, entonces a mí me da vergüenza porque sé que hay algo que yo que yo hice una acción mía que no va conforme a lo que creo o a lo que cree el grupo al que pertenezco, ¿no? Entonces me da vergüenza, por ejemplo, cuando estoy comiendo, no sé, ahorita estoy recordando un amigo mío. Yo tuve la oportunidad de hacer una maestría en Francia y este muchacho era un chino que estaba igual que yo becado en esta universidad en Francia, y una vez nos invitó a comer, a cenar a unos argentinos, eran una pareja, y a mí. Y él preparó una gran mesa con muchos distintos platillos y quería agasajarnos, ¿no? En lugar de decirme Adriana, me decía añañá, añañá. Entonces él estaba emocionado de que yo iba a ir a cenar con él y con estos amigos, ¿no? Porque todos éramos amigos. Y recuerdo haber estado entre risas y compartiendo, y de pronto Ming Xuan, así se llamaba este chino, empieza a hacer unos eructos en la mesa tremendos.
Y los argentinos y yo nos volteábamos a ver como diciendo, ¿qué le pasa a este señor? Qué pena, qué vergüenza que esté haciendo esto frente a nosotros. ¿Y por qué pensábamos vergüenza? Porque para los argentinos y para los mexicanos, que una persona en una mesa de cena se ponga a eructar, resulta que no va conforme a lo que nosotros hemos aprendido. Y entonces, por eso es que sientes vergüenza. Por supuesto, él no sentía ninguna vergüenza, porque en su cultura eso no tiene nada que ver con sentir vergüenza ni con sentir pena. Entonces, quiero que miren que las emociones, si bien son heredadas, son parte de nuestra respuesta natural como seres humanos, muchas de las emociones que experimentamos las vamos experimentando en el convivir con los otros. Dice aquí Lili Ruiz, cuando cometo un error o cuando hago algo mal. Yo puedo sentir culpa, por ejemplo, de no cumplir con la expectativa que se tiene. Por ejemplo, un papá siente culpa cuando no puede dedicarle tiempo a su hijo. Una persona en un equipo siente culpa cuando no hizo aquello que le correspondía como miembro de ese equipo. Y siento vergüenza, como dijimos ahorita, de que se esté rompiendo con algo que en contexto yo he aprendido y que tiene la connotación de bueno o tiene la connotación de negativo, ¿no? Entonces, las emociones son increíbles y son increíbles. Este bebé me fascina porque es una manera de mirar y de darnos cuenta que las emociones son padrísimas. Es una forma de responder al mundo y que van apareciendo instintivamente, ¿no? Es una cosa maravillosa experimentar las emociones. Dice Rocío, cuando aprendí a sentirla, por lo que me dijeron que no tenía que hacer algo. Así es. Fíjense cómo dice Rocío, cuando aprendí a sentirla, porque me dijeron que hay algo que no tenía que hacer y lo estaba haciendo. Vas caminando en la calle, por ejemplo, y te caes y todo el mundo te ve y tú te paras corriendo como diciendo que no pasó nada, porque no quieres que nadie se dé cuenta que tú te caíste. O si cometes algún error en una ceremonia, por ejemplo, ¿no? Pensemos en cualquier tipo de ceremonia social o académica y cómo vamos experimentando esto. Dice Pablo, entiendo que las emociones pueden ser culturales. Claro, algunas de esas emociones, Pablo, son culturales y son aprendidas. Y Ricardo dice, cuando no se cumplen las expectativas sociales, y de esas son de las que hablamos, Pablo. Y Gildardo dice, podría decir que la culpa es personal y la vergüenza es social. Exactamente, Gildardo. Y fíjate cómo cuando tú estás relacionando la vergüenza como una respuesta a mi ser en comunidad, implica todo el contexto que yo he aprendido en mi interacción desde mi familia, mis grupos, mi trabajo. Por ejemplo, ¿puedo yo sentir una vergüenza distinta en mi familia que en mi trabajo? Porque depende justamente de lo que hayamos aprendido en cada uno de los contextos. Y esta es una diferencia de entendimiento de lo que es la emoción que a mí me ha aportado una diferencia total en la vida. Y se las voy a explicar. A veces las emociones pueden ser muy dolorosas y pueden ser muy dolorosas porque yo me impregno de esa emoción y me hago la emoción. Entonces, cuando yo soy la emoción, estoy tomado por la emoción y no soy capaz de mirar la emoción desde fuera. Entonces, cuando yo aprendo a distinguir, por ejemplo, que yo no soy la emoción, sino que estoy teniendo la emoción,
eso me da una perspectiva totalmente distinta para poder mirarla. Cuando yo miro la emoción desde fuera, como si estuviera investigando, imagínense así como el inspector de la Pantera Rosa, ¿no? Que tiene su lupa y que está investigando. Cuando yo permito que la emoción fluya y no la controlo, sino dejo que la emoción sea, la empiezo a observar y me doy cuenta que la emoción es manejable, tiene un tamaño y tiene un tiempo. La emoción surge, llega a un pico y después baja. Esa es la diferencia de las emociones con los estados de ánimo para quien está preguntando. No sé tu nombre porque dice Galaxy J2, pero para Galaxy J2 lo que te digo es, aquí viene la diferencia de las emociones con los estados de ánimo. Las emociones surgen, tienen un pico y bajan y desaparecen. Entonces, cuando yo, por ejemplo, no soy capaz de darme cuenta que la emoción está estoy teniendo en este momento la emoción, sino que yo me siento la emoción, entonces yo digo, estoy triste, estoy deprimido, estoy acabado, o estoy feliz, estoy jolgorioso, o estoy tal, y no puedo distinguir que eso que estoy experimentando es una emoción. Entonces, fíjense cómo mucha gente habla de controlar las emociones. ¿Cómo le haces para controlar las emociones? Y no, las emociones no se deben controlar, porque todo aquello que tú resistes, persiste. Entonces, cuando yo trato de resistir una emoción, lo que sucede es exactamente lo contrario. Permanece más tiempo, aparece todo el tiempo. O sea, es como si le estuviera yo echando más leña a un fuego. Estoy enojado y entonces no quiero estar enojado y no quiero estar enojado y entonces me pongo, y entonces lo que genero es más y más y más y más. Es como si le fuera poniendo gasolina a esto. Y entonces es por eso que mucha gente le tiene miedo a las emociones. Le tienes miedo a la emoción porque no te das cuenta y no observas tu emoción en función de darte cuenta de que es manejable. No es del tamaño de una casa, sino es una emoción. Sea una emoción que te genera una experiencia agradable o sea una emoción que te genera una experiencia desagradable, ambas tienen su momento de empezar y su momento de terminar. Entonces, si yo las miro así, es muchísimo más sencillo que yo pueda gestionarlas. Dice aquí Lili, aprender a controlar los actos que propician esas emociones, como la ira. Claro, pero fíjate, Lili, tú puedes decir que vas a controlar los actos, pero no sabes muchas veces si esos actos que te conectaron con la ira son actos que fueron provocados por otras personas. Tú sí puedes gestionarte tú puedes gestionar la respuesta que tienes ante ese acontecimiento. ¿Ok? Pero tú no puedes controlar, por ejemplo, ahorita que me estás escribiendo que tú eres docente, dice, es complicado trabajar con ellos en este tema. Y es por eso, Lili, porque en realidad no nos damos cuenta y a veces nos enganchamos con las emociones que van apareciendo. Y decimos, este muchacho, ¿de qué se trata? ¿Por qué me está hablando así? Y entonces de pronto yo ya veo que estoy enganchado y enojado y molesto, y en lugar de dejar de ponerle más leña al fuego, yo le sigo poniendo más leña y más leña y más leña. Y así yo he presenciado enganches de personas. Yo misma he estado enganchada en situaciones en donde no me daba cuenta que no era yo la emoción, sino que estaba teniendo esa emoción. Y que es inclusive hasta interesante darte cuenta, oye, ¿cómo es que se generó esto?
¿De dónde vino? ¿Qué lo detonó? Oye, fíjate qué interesante. ¿Y cómo me subió hasta este nivel y cómo de pronto bajó? Distinguir que estoy teniendo la emoción, para mí, les digo, ha sido uno de los regalos más grandes que he descubierto. Porque en ese momento comprendí que las emociones eran gestionables y no que las emociones me atrapaban. Hay gente que te dice, pues, ¿qué quieres que haga si yo soy así? ¿Qué le voy a hacer si yo soy así? No, o sea, tú puedes ser como tú quieras, porque tú puedes gestionar tus estados de ánimo. Ahora, hablemos de los estados de ánimo. Ya hablamos un poquito de las emociones y ahora vámonos a los estados de ánimo, que es lo que nos interesa. ¿Y por qué nos interesa? Porque un estado de ánimo, a diferencia de una emoción que tiene un pico, que baja, que tiene, si pudiéramos mirarla así como en una investigación científica, podríamos mirar la emoción. ¿Se acuerdan de esta película que hubo de las emociones? ¡Qué maravilla! ¿Cómo están viendo en sus máquinas que la emoción está surgiendo, sube, y de pronto dicen ellos, ya viene bajando? Claro, es que todo eso que pusieron en la película es resultado de una investigación científica. No crean que es un invento. Así son las emociones. Ahora, los estados de ánimo son de mayor duración, son de menor intensidad que las emociones. Intensamente, gracias Liz, exactamente. Esa película es extraordinaria para entender esto que estamos diciendo de ser la emoción o estar teniendo la emoción. El estado de ánimo es una forma de ser, una manera de estar o permanecer en un espacio. Ustedes habrán escuchado que dicen, por ejemplo, ay, ya llegó este cuate, este señor, ay, ya se va a amargar toda la reunión. ¿Por qué lo dicen? ¿Por qué dicen eso a veces de las personas? O, por ejemplo, al revés, ¿no? A lo mejor pueden decir, oye, qué bien que va a venir Mónica a esta fiesta, porque ella es una persona súper alegre y le va a imprimir a esta fiesta mucho movimiento, va a estar increíble. ¿Se han fijado en eso? A lo que se refiere la gente es que cada uno de nosotros tenemos un estado de ánimo vital, un estado de ánimo que es como el preponderante en nuestra vida. Entonces, el estado de ánimo, a diferencia de las emociones, tiene una duración prolongada. Puede ser de días, puede ser de años, puede ser de horas, pero hay un estado de ánimo que es el vital, el que te conecta con tu forma de mirar el mundo. Es apasionante lo de los estados de ánimo. Y es apasionante porque si tú no eres consciente de esto de lo que estamos hablando, es totalmente transparente para ti. Por ejemplo, estás en una reunión en tu oficina o en tu casa con tu familia y de pronto empieza una conversación acalorada y de pronto tú estallas y gritas y dices y tornas y todo cambia alrededor de ese ambiente donde te estás desarrollando en ese momento. Y de pronto dices, bueno, ¿qué fue lo que me pasó? ¿Por qué es que yo respondí de esta manera? Y muchas veces tenemos así como la angustia de pensar, bueno, pero ¿por qué estoy así? Ahora, hay veces que de pronto te das cuenta que empezaste en la mañana súper contento, saliste de tu casa, llegaste a tu trabajo, bueno, ahora no llegaste a tu trabajo, pero bueno, cambiaste de lugar, empezaste una reunión y de pronto en la tarde te encuentras respondiendo de una manera nefasta a toda la gente. Y entonces dices, a ver, ¿qué me está pasando? Pero si yo estaba tan contenta en la mañana, ¿qué fue lo que me generó este cambio de estado de ánimo?
A veces no te das cuenta, es transparente para ti, pero ahí está. Dice Adriana, ¿se ve influenciado el estado de ánimo con tu temperamento? Claro, Adriana, claro. Acuérdense que cuando hablamos de carácter, el carácter de la persona, que está muy relacionado con cuál es el estado de ánimo vital de esa persona, tiene dos componentes. Un componente que es el temperamento y que es heredado totalmente, viene contigo, y otro que es el carácter. Y el carácter es lo que es educable. Lo que tú puedes educar en un niño, por ejemplo, es el carácter. El temperamento está ahí. Y justamente en ese temperamento y en ese desenvolvimiento de tu carácter es donde tú vas adoptando ciertos estados de ánimo que a veces no te das cuenta, pero son una manera de mirar la vida. Es como si tuvieras unos lentes con los que dijeras, oye, esto lo veo bien, y otra persona viendo lo mismo te dice, pero ¿qué le ves de bien? Esto es todo mal. Eso es el estado de ánimo. Es una manera de mirar el mundo que está coloreada de una manera o coloreada de otra. Hay una amiga mía que dice, hay personas que son un semáforo en verde y hay personas que son un semáforo en rojo. ¿Y a qué se refiere ella? Se refiere que son esas personas que tú vienes y les dices, oye, tengo esta noticia, fíjate qué increíble todo esto que vamos a hacer. ¿Y qué tiene de increíble eso? Oye, vamos a hacer esto, ¿qué te parece si...? No creo que sea posible. Oye, ¿qué te parece si nos reunimos para hacer...? No tengo tiempo. Esas son semáforo en rojo. Y hay otras personas que son un semáforo en verde y que tú vas con ellas y les dices, oye, es que encontré este libro y estoy descubriendo esto, y la persona te dice, qué bien, qué interesante, vamos a trabajar en ello. O le dices, oye, ¿hacemos un proyecto juntos? Pues no sé de qué se trata el proyecto, pero sabiendo que va a ser contigo, lo hacemos. Esas personas son un semáforo en verde. Dice Viviana, ¿cuál sería la diferencia entre un estado de ánimo y los sentimientos? Los sentimientos, Viviana, las emociones tienen un componente físico que es tu respuesta y tienen otro componente que es un pensamiento, que es un juicio. Cuando tú unes esas dos cosas, aparece un sentimiento. Es un sentimiento que tiene una reacción en ti. Y el estado de ánimo puede ser la suma de varias emociones unidas que te hacen mirar la vida de una manera o de otra. En resumen, yo te diría que en el estado de ánimo tú puedes experimentar diversos sentimientos, no solamente uno. ¿Sí te respondí, Viviana? Vémelo contando por aquí. Otra característica de los estados de ánimo es que son contagiosos. Tú, por ejemplo, y lo puedes ver en muchos experimentos que se han hecho, tú puedes tener y puedes estar contagiado, por ejemplo, de un estado de ánimo como la risa, exactamente, Lili. Hay muchos experimentos divertidísimos de cómo una persona, por ejemplo, en una parada de autobús empieza a reírse y cómo hasta el más serio termina riéndose. Pero lo mismo sucede con la tristeza, o lo mismo sucede con el enojo, o lo mismo sucede, por ejemplo, con la pasión en el fútbol. Yo, por ejemplo, la verdad no es que yo sea fan de ningún equipo de fútbol, pero me encanta ir a los estadios de fútbol para sentir la energía que se desprende de los fans de un equipo de fútbol. Es arrolladora. Es verdaderamente impresionante y es contagiosa. Entonces, los estados de ánimo es importante mirarlos justamente por el impacto que tienen. Porque puede ser, dice aquí Armida, ¿qué pasa con las personas que siempre están en semáforo en verde?
aun cuando hay peligro o cuando las personas, aun cuando las cosas no pasan, el resultado lo piensan en positivo. ¿Esto es adecuado? No, no es que sea adecuado, Armida, sino que hay que ayudarle a la persona a mirar a dónde te lleva eso que haces. Uno de los trabajos importantes que hacemos como coaches es ayudarle a la persona a mirar que lo que obtiene como resultado de sus acciones está directamente relacionado con él. Entonces, si una persona todo el tiempo es un semáforo en verde y el resultado que obtiene no es el que espera, es algo que tú tienes que mostrarle. Entonces, no es que sea adecuado o inadecuado, sino lo interesante es aprender a mirarlo, como les decía yo de las emociones. Y esto que hablábamos hace un ratito al respecto de dónde vienen, y nos decía Gildardo, ¿no? La culpa es personal y la vergüenza es social. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque los estados de ánimo también se ven impactados por nuestra cultura, por nuestra herencia, por nuestra forma de mirar. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo era niña, en la mesa éramos 6 hermanos y mis papás 8 personas en la mesa para comer. Entonces, para poder levantarte de la mesa, en mi casa tú tenías que terminar de comer y decir muchas gracias, estuvo muy rico, me puedo parar, y ya si te decían que te podías parar, te podías parar. ¿Por qué? Porque lo que querían mis papás es que hubiera como un diálogo en la mesa. Entonces, para mí, cuando era niña, iba a otra casa y la gente se paraba de la mesa sin agradecer. Para mí era como, ¡ay, qué barbaridad! Están haciendo algo mal, porque es algo que yo había aprendido en mi casa. Entonces, hay muchas maneras de mirar, como nos dijo Gildardo, que tienen que ver con lo que nosotros hemos aprendido en el contexto social o hemos heredado de nuestra familia, de nuestra cultura. Ahora, saludos Ángel desde México. Ángel nos saluda desde Guayaquil. Y dice Ángel, son personas emocionalmente inteligentes. Ok. Ahora, ¿por qué es tan interesante este tema de los estados de ánimo? Porque los estados de ánimo forman parte de la cultura, de la familia, de la empresa, de la sociedad. Y todos los estados de ánimo se afectan y son afectados por las conversaciones. Fíjense ustedes en este contexto en el que estamos viviendo. De hecho, una de las webinars que yo di muy al principio, en el mes de marzo, al respecto de nuestra respuesta, cuando nos damos cuenta, ¿cuándo te diste cuenta que te había tocado esta pandemia, no? Primero lo veíamos como algo muy lejano, como algo que le estaba pasando a los chinos o le estaba pasando a otros. Y de pronto cuando empezamos a ver que se iba acercando, cómo nuestro estado de ánimo se fue modificando. Primero era un estado de ánimo de qué barbaridad, pobres de los italianos, qué terrible los chinos, qué impresión esto que sucedió. Pero cuando tú ya lo empezaste a vivir en carne propia, tu estado de ánimo cambió. Y cuando cambió tu estado de ánimo, cambió también tu forma de relacionarte y cambió también tu forma de mirar o no mirar posibilidades en el mundo. Entonces, ¿por qué son tan interesantes los estados de ánimo? Por eso, porque los estados de ánimo afectan la capacidad que tienen las personas de mirar posibilidad o no en lo que tienen enfrente. Y con este cuadrito se los voy a explicar. Este cuadrito me encanta. Fíjense ustedes cómo el estado de ánimo tiene mucho que ver con la respuesta mía. Perdón. Y tiene que ver esa respuesta con todas mis creencias, mis juicios, con la manera que tengo de aprender, de concebir, de decir. Miren,
esta personita que ven aquí, eres tú en el presente, en tu momento, en este instante. Esta línea que está aquí en el centro es el presente. De la línea hacia la izquierda hablamos de facticidad, que quiere decir lo que ya pasó. Y de la línea a la derecha hablamos de posibilidad, o sea, de futuro, de lo que todavía no ha pasado, ¿ok? ¿Dónde es que se generan los estados de ánimo? En la respuesta que das tú, por ejemplo, a algo que sucedió. Vamos a suponer, no sé, una persona falleció y entonces yo no lo acepto. Es algo que ya pasó. De hecho, yo no tengo posibilidad de modificar lo que ya pasó. Lo único que sí puedo es modificar mi relación con eso que ya pasó. Si mi respuesta es de rechazarlo, de decir no, el estado de ánimo que me va a envolver es un estado de ánimo de resentimiento. Siento que me debes algo. Estoy esperando que me pidas disculpas. Estoy esperando que me vengas a decir por qué hiciste esto, porque yo siento, esa es la experiencia que tengo, que eso que pasó no debió haber pasado. Y entonces, como no lo acepto, entro en un estado de ánimo de resentimiento. Ahora, ¿qué pasa al contrario? ¿Qué pasa cuando algo que pasó ya está allá, falleció alguien, vivimos una pandemia, por ejemplo, ahorita, ¿cuántas personas hay que siguen diciendo que no, que eso no es así? Y entonces están resentidos, ¿por qué no podemos hacer todo esto? ¿Por qué no podemos salir? Están esperando que les resuelvan las cosas. Cuando tú eres capaz de aceptar lo que pasó, tu relación con ese hecho del cual tú ya no puedes hacer nada, es de paz. Entonces, ¿por qué son tan impresionantes los estados de ánimo? Justamente porque tienen que ver con la respuesta que tú haces a ese acontecimiento que pasó. Ahora ponte mirando hacia el futuro. Estamos en una pandemia, ha sido un golpe tremendo para la vida humana, para la economía del mundo, y puede ser que yo diga, estoy aquí parado y no veo ningún tipo de posibilidad. Oye, pero mira, ante esto podrías estar pensando, si antes tu negocio era así, ¿qué te parece si piensas una nueva manera de hacerlo? No lo veo. Mi respuesta es que rechazo la posibilidad, no la veo. ¿En qué estado de ánimo caes? En la resignación. Y la resignación es un estado de ánimo en donde yo, aún teniendo un campo florido frente a mí, pienso que no voy a comer. Y estoy resignado a que me den, a que me traigan, a que me complementen. ¿Por qué? Pues porque no, yo no veo nada, no veo qué puedo hacer para que esto sea distinto. Ahora, fíjate la diferencia. Estoy parado aquí, miro el futuro y lo que miro en el futuro es una posibilidad. Esto ya no se puede hacer, pero esto sí se puede hacer. Decía Rafael Echeverría, en las crisis hay personas que se ponen a llorar y hay personas que venden pañuelos. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Que uno está parado en el resentimiento y la resignación y el otro está parado en la ambición. La única manera que tienes tú de moverte es si tienes la capacidad de mirar la posibilidad y de ponerte en un estado de ánimo de ambición. Y un último estado de ánimo que lo aprendí con Fernando Flores y que dice él es un estado de ánimo de maravillarse. Es esa actitud que tiene el niño que está tranquilo y que siempre está queriendo saber más. ¿Y esto por qué? ¿Y esto cómo se hace? Oye, qué interesante esto. Oye, mira esto que está sucediendo. ¿De qué forma lo podemos combinar? ¿De qué forma lo podemos exactamente, Rosa? Curiosidad
y asombro. Ese es el estado de ánimo de maravilla. Entonces, fíjense ustedes cómo el estado de ánimo tiene que ver con la respuesta tuya. Insisto, el contexto es algo que tú no controlas. Lo que sí puedes gestionar es tu forma de responder ante lo que sucede. ¿Por qué es entonces relevante identificar nuestros estados de ánimo? Porque, como dijimos, son transparentes y eso nos hace muchas veces estar presos de nuestro estado de ánimo, estar presas de esa forma de mirar. Por ejemplo, familias o pueblos enteros que su manera de responder es: a mí que me den. ¿Por qué no te mueves? No, pues porque a mí me van a venir a dar una iniciativa donde nos van a dar X dinero. Eso pasa mucho, por ejemplo, en México y en muchos pueblos latinoamericanos. ¿Por qué la gente no se mueve? ¿Por qué la gente se queda en un estado de ánimo de resignación? Porque les creemos resolver la vida entregándoles el pez en lugar de ayudarles a pescar. De dónde está tu mirada es cómo vas tú a ayudarle al otro a mirar, a gestionar sus estados de ánimo. Entonces, si yo cambio mi manera de mirar, lo que va a cambiar es mi manera de relacionarme con lo que es totalmente, aquí está, oye, pero esta es una deriva. Sí, es una deriva. Por eso hay que aprender a abrazar la incertidumbre, porque lo que sí es una constante en la vida es la incertidumbre. Eso te puedo asegurar, que venga una pandemia y venga otra cosa, eso no lo vas a poder controlar. ¿Qué sí puedes hacer tú? ¿Qué sí puedes lograr? Es trabajar contigo para cambiar tu manera de observar. Y si cambias tu manera de observar, va a cambiar tu manera de mirar el mundo. Y aquí te invito a que reflexiones. ¿En qué estado de ánimo te encuentras tú? ¿Cuál es tu estado de ánimo predominante en tu vida? ¿Eres de las personas que ven el vaso medio lleno o medio vacío? Dependiendo de ese estado de ánimo, es como tú vas a ir gestionando tu manera de caminar en la vida. Medio lleno, dice Gaby. Muy bien. Ahora, un punto importante y ya acercándonos al cierre. El estado de ánimo genera tu relación con el futuro. Si tú buscas mantenerte en el presente, en la resignación, en el aburrimiento, en el enojo, lo puedes hacer. O puedes decidir conectarte con esos estados de ánimo, con esas emociones que te conectan con el futuro. La confianza, el amor, la ambición. Esos son los estados de ánimo y las emociones que te conectan con la posibilidad. ¿Y qué rol juega el coaching en esta nueva normalidad que estamos viviendo? Que le llamamos la nueva normalidad, pero en realidad quizás sea una forma distinta de relacionarnos con la vida, ¿no? Y me encanta este pensamiento de Elena, que dice: la práctica del coaching busca asistir en el cambio de una manera de observar que permita el acceso a acciones diferentes que producirán resultados diferentes. Esto incidirá también en el desarrollo de habilidades nuevas. ¿Qué quiere decir? Yo empecé diciéndoles, hay cosas que pensamos que nunca haríamos y que hoy estamos haciendo. Y hay cosas que siempre hacíamos y que hoy ya no podemos hacer. Es evidente que nos está gritando el mundo que tenemos que generar una nueva manera de conectarnos con otros, una nueva manera de generar resultados. Y mi frase es: yo estoy convencida de que si nosotros generamos observadores distintos y trabajamos con el coaching para generar observadores distintos,
ese impacto que nosotros tengamos con el cliente no se queda en el cliente, tiene un impacto multiplicador. Por eso yo pienso que cuando nosotros trabajamos a partir del coaching, la generación de estados de ánimo, de posibilidad, de ambición, contactamos a la gente con su poder personal, estamos indirectamente trabajando para generar un mundo mejor. Y aquí, para los que no son coaches les explico. ¿Qué es el coaching? El coaching es un proceso en el que las personas, a través de una conversación, encuentran la respuesta que necesitan para visualizar nuevas posibilidades, como lo he dicho, o para alcanzar las metas que quieres, ¿no? En el coaching nosotros tratamos con clientes, no con pacientes. Trabajamos con posibilidades, trabajamos con las fortalezas de las personas. Invitamos al cliente con el que estamos conversando a un proceso creativo donde él pueda realmente maximizar su potencial. Trabajamos hacia el futuro valiéndonos del pasado solo como una herramienta de aprendizaje. Hay muchas personas que confunden el coaching con otras disciplinas. Y aquí te explico. ¿Qué no es coaching? Coaching no es terapia. En la terapia, el terapeuta, el psicólogo o el psiquiatra trabaja con pacientes. Y su foco está puesto en resolver situaciones del pasado para generar y producir emocionalmente un resultado. Tampoco el coaching es mentoría, en donde un experto le dice a otro qué es lo que tiene que hacer y qué habilidades tiene que desarrollar y cómo le va a hacer. Tampoco el coaching es consultoría, en donde yo hago como un diagnóstico y una vez que tengo mi diagnóstico te digo exactamente qué es lo que tienes que lograr. El coaching, como les dije, es un proceso de transformación que te conecta con tu poder personal. Cuando hablo de coaching, estoy hablando de coaching profesional. Todas estas asociaciones hay en el mundo que integran a quienes son coaches profesionales, porque hay mucha gente que se dice coach, pero no es coach. Un coach profesional es aquel que ha dedicado un tiempo profundo a la transformación suya para después ponerse al servicio, para acompañar a otro a descubrir realmente lo que él es. ¿Cómo describe la ICF lo que es el coaching? Dice, la ICF es la International Coaching Federation, que de estas asociaciones que les presenté es esta que está aquí. Esta es a la que yo estoy afiliada y a la que tenemos afiliados nuestros programas para los coaches, ya sea para el que quiere convertirse en un coach profesional o para aquel coach profesional que quiere llevar su proceso de coaching a un siguiente nivel. Entonces, la ICF es una asociación de coaching profesional, la más grande del mundo, tiene más de 32,000 afiliados. Y esa asociación no certifica personas, certifica programas. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿qué es un coach profesional? Yo lo que te diría es, un coach profesional es el que ha concluido un proceso de formación con un programa que está reconocido por un organismo internacional, como es el caso de la ICF. Fíjense cómo define la ICF lo que es coaching. Una asociación con los clientes en un proceso creativo y estimulante que los inspira a maximizar su potencial personal y profesional. No me digan que no es una cosa increíble lo que es el coaching. Yo les puedo decir que en 30 años de trabajo profesional, trabajando en puestos directivos dentro de las organizaciones de talla mundial, siendo responsable del desarrollo humano y del talento de toda la gente de las empresas donde trabajé, les puedo decir
que no he encontrado una estrategia más profunda para generar el cambio y la transformación de la persona que el coaching. Y miren que soy amante de la formación y el desarrollo humano. Pero si me pongo a mirar y soy realmente honesta, te diré, no existe una estrategia más poderosa que el coaching para lograr eso, y lo experimenté en mí misma. Y bueno, aquí el punto sería, ¿te interesa a ti influir en el mundo a partir del coaching? La invitación que te haría es, conviértete en un coach profesional. Si eres un coach profesional, vas a poder ayudar a otros a gestionar sus estados de ánimo para que recobren su poder personal y para que puedan mirar las posibilidades frente a ellos y entonces se muevan y lo consigan. Y bueno, hasta aquí. Esto es lo que yo quería compartir, y me gustaría saber si hay alguna pregunta, alguna duda. Si alguien está interesado, después de responder las preguntas, en conocer nuestro programa de coaching para formarte como coach, que es Coaching Power, habrá 5 minutos después que respondamos las preguntas para que te quedes y te expliquemos cómo es el programa de Coaching Power. Pero díganme, ¿cómo se quedan después de esto? ¿Cómo se quedan después de esto y de saber la potencia que tiene el coaching? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen algún comentario? ¿Entusiasmados se quedan? Ok. ¿Cómo se quedan los demás? ¿Qué se llevan de aquí? Eso que viniste a buscar a esta sesión, ¿te lo estás llevando? ¿Capaz de Buenas influir? tardes. Ok. Buenas tardes. ¿Sí? Le saluda Lucrecia Cuellar. ¿Cómo estás, Lucrecia? Mucho gusto. Mi profesión es psiquiatra, adolescente y adulto, pero en realidad soy docente universitaria, trabajo en la Universidad San Carlos de Guatemala. Y yo quisiera saber cómo poder aplicar el coaching a una sala virtual de educación como la tenemos hoy en día. Ok. Fíjate, Dora, que nosotros en Team Power llevamos ya muchos años, más de 8 años, trabajando con todo lo que es coaching, desde el desarrollo de coaches, el acompañamiento de coaches profesionales y el trabajo con clientes directamente, lo hacemos siempre a distancia. Y nosotros como coaches lo que tenemos que hacer es generar justamente este espacio para que tú puedas conversar con la persona, identificando dónde está ese quiebre que no le está permitiendo fluir en su vida profesional o en su vida personal. Nosotros, todos nuestros programas, Lucrecia, son programas en línea y tenemos todo un aparato de seguimiento. Por ejemplo, esta sesión como la que estamos teniendo ahorita, en la formación virtual se llama formación sincrónica, que quiere decir es una formación en donde tú puedes, por ejemplo, ahorita tú me estás haciendo una pregunta y yo te estoy respondiendo en tiempo real tu pregunta, pero todo lo que hacemos se queda grabado. Y tenemos una plataforma en donde tú vas a la plataforma y si quieres puedes volver a mirar el tema. Y tienes una serie de ejercicios, de temas, de áreas, etcétera, en donde tú puedes finalmente ir profundizando en tu aprendizaje. Adicionalmente, ¿cómo lo hacemos? Hacemos un seguimiento personalizado y un seguimiento en grupo de las personas que se están formando, para que las personas vayan teniendo su proceso personal. Tú como coach, Lucrecia, la única herramienta que tienes como coach para entregarle a tu cliente eres tú mismo. Entonces, el tiempo que tú dedicas a tu propia transformación es un tiempo perfecto, porque eso es lo que va a ir dando dimensión al tamaño de la oferta que tú eres para los clientes.
No todos los coaches son la misma oferta. Siempre estamos en posibilidad de generar una oferta más potente y más poderosa para nuestros clientes. Nosotros, por ejemplo, recibimos en Mastering Coaching Skills a los clientes, a los coaches profesionales que a lo mejor tienen 2,000 horas de experiencia. ¿Y por qué vienen a Mastering? Porque quieren llevar su práctica a un siguiente nivel. ¿Qué te dice eso? Que el coach se declara un aprendiz, una persona que está en continuo aprendizaje. ¿Para qué? Para hacer una mejor oferta para los clientes. Porque el coach lo que hace es acompañar al cliente. ¿Y de qué forma lo acompañas? ¿Y por qué eres tú la oferta? Porque dependiendo de tu manera de escuchar y los lentes que tienes puestos tú, de tu manera de observar al mundo, es la forma en la que tú vas a cuestionar al cliente. Es lo que le vas a ayudar a mirar. El coach le ayuda al cliente a mirar lo que él no está viendo. Y una vez que lo mira, el cliente dice, ¡wow! ¿Cómo no lo había visto esto? Y ahora que lo ves, ¿qué decides? ¿Qué quieres hacer con esto? Y entonces tú ves cómo la persona se transforma. Hay un libro que es de Leonardo Bob que se llama Coaching, el arte de soplar las brasas. ¿Y qué quiere decir eso? Que el coach tiene una convicción de que ese que está frente a ti, con el que tú estás hablando, tiene en sí mismo la respuesta para aquello que está buscando. Entonces, ¿qué necesitas hacer tú? Avivar las brasas, soplar las brasas, porque hay personas que se les han olvidado sus talentos, se les han olvidado sus fortalezas y solamente están mirando sus defectos, sus limitaciones y están en un círculo totalmente vicioso del que no pueden salir. Entonces, no sé si te haya ayudado, Lucrecia, con esa respuesta. Sí, muchas gracias. Una manera de abordar realmente a la población que necesita fortalecer todo lo que es la inteligencia emocional y el manejo de las emociones, ¿verdad? Entonces, sí, muchas gracias por la respuesta. Gracias, Lucrecia. Y te platico que en este tiempo de contingencia hemos estado trabajando con grupos de 300, 600 personas, justamente ayudándolos a gestionar sus emociones y sus estados de ánimo. Y la respuesta que hemos tenido, Lucrecia, ha sido maravillosa. Hemos abierto la posibilidad a que los colaboradores de las empresas inviten a sus familias con las que están conviviendo ahorita 24/7 para que ellos también se vean reflejados ahí. Entonces, gestionar las emociones es una inversión maravillosa, de verdad se los digo. Trabajar en ayudarle a otro a que cambie sus lentes y se ponga unos con los que puede ver posibilidad es priceless, o sea, es realmente extraordinario. Yo me siento privilegiada de trabajar como coach. No solamente por lo que aprendo de mí cada día, sino por lo que miro que tiene como impacto en otros. Es realmente impresionante lo que se puede hacer como coach. ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? No tenemos ya más preguntas. Bueno, dice, gracias por tu experiencia. ¿Cuál es el estado de ánimo colectivo que encuentras actualmente y desde el coaching qué herramienta específicamente están trabajando? Lo que estamos haciendo nosotros, el estado de ánimo, Leandro, es el que les comenté desde el despegue del webinar. Yo veo que hay diferentes estados de ánimo, como son las personas, pero que hay, dependiendo el avance que va teniendo la pandemia, los estados de ánimo van cambiando del asombro, algunos a la resignación, otros al resentimiento, pero hay muchos otros que están en un estado de ánimo de ambición, de posibilidad, de identificar este momento como un momento dorado
para meterse en ellos mismos y reflexionar qué me está pidiendo el mundo en este momento. Es obvio que hay un llamado para nosotros. Fíjate todo lo que tuvo que pasar para que hiciéramos un alto en el camino. Todo lo que tuvo que pasar cuando a lo mejor era algo que voluntariamente podríamos haberlo hecho. Pero el mundo completo nos obligó a hacerlo. ¿Y qué miras desde ahí? Yo miro realmente una posibilidad inmensa de mirarme y de mirar qué estoy haciendo a mi alrededor. Y qué es lo que hago y cómo lo trabajo con distintas formas de intervenir, Leandro. Ahorita estamos hablando de programas de formación, pero nosotros en Team Power lo que hacemos es intervenir las organizaciones. Entonces, dependiendo lo que cada organización necesita, es lo que nosotros diseñamos para trabajar con ellos. Dice Adriana Campos, ¿hay diferentes tipos de coaching? Sí, Adriana, más que haya diferentes tipos de coaching, porque el coaching es lo que te platiqué. Hay personas que se ofrecen como, por ejemplo, coaching PNL, coaching cognitivo, coaching, y le dan diferentes connotaciones. Nosotros creemos que el proceso de coaching es el que yo te comenté y que después tú le puedes incorporar distintas herramientas para el coach, ¿no? Por ejemplo, el PNL como una herramienta, le puedes integrar distintos modelos que nosotros en nuestra formación lo vemos y le puedes dar distintas herramientas al coach. Pero el coaching como tal es ese proceso del que te hablé. Si no se da ese proceso en donde tú estás acompañando al cliente, lo que estás haciendo es otra cosa, pero no es coaching. Yo he tenido, por ejemplo, personas que vienen y me dicen que tienen 1,500 horas de experiencia y cuando me platican lo que han hecho, le digo, está padrísimo lo que has hecho, pero no se llama coaching. Eso que tú has hecho se llama mentoring. Porque tú le dices a la persona qué tiene que hacer. Y en el coaching nosotros no le decimos a la persona lo que tiene que hacer. Nosotros le ayudamos a mirar para que ella decida qué tiene que hacer. O por ejemplo, también hay personas que vienen y me dicen, yo tengo 5 años trabajando con personas, como esto que nos decía Lucrecia, ¿no? Llevo muchos años trabajando en entrenamientos de coaching. Y yo sé que existen muchos que se llaman entrenamientos y que son programas masivos por niveles que pueden ser muy buenos para muchas personas. Pero eso no es coaching, señores. Eso es un proceso masivo de liderazgo, de cambio, que puede ser efectivo para algunas personas. En el caso del coaching, es un proceso de acompañamiento en donde tú ayudas al otro a encontrar su propio tesoro, a encontrar su poder personal. Si en un programa de estos se logra y se genera, es maravilloso, pero eso no es coaching. Entonces, sí hay diferentes tipos de coaching, pero el coaching es esto que te acabo de decir, es ayudarle al otro y algunos lo llaman disciplina, otros lo llaman una profesión, otros lo llaman herramienta. Para mí el coaching es una forma de vida. Es una forma nueva de mirar la vida. Y así es como yo acompaño a las personas que me honran con su distinción para trabajar con ellas. Adriana, disculpa, yo sí tengo una pregunta, pero la puse en el chat y no la alcanzaste a leer. ¿Te la puedo hacer? Sí, dime. Mira, lo que te entendí es que en realidad lo que se gestiona es la forma de responder ante lo que sucede. Uh-huh. Pero mi pregunta va a que muchas veces se nos vuelve un hábito la manera en que respondemos. Uh-huh. Entonces casi que es instantáneo, no alcanzamos a gestionarlo cuando ya estamos dando la respuesta. Uh-huh. ¿Cómo podemos ir un poco más atrás para alcanzar a gestionar entonces esa manera de responder? Uh-huh. Pues lo has dicho perfectamente, Angélica. Los hábitos que hemos generado a lo largo de nuestra vida solamente se pueden cambiar cuando generamos otros hábitos. Entonces,
Cuando tú haces un proceso de coaching, lo que haces tú es ayudarle a la persona a mirar e identificar el hábito. Y una vez que encuentra el hábito, identifica qué juicio suyo, qué creencia es la que le ha llevado a tener ese hábito. Porque como bien lo señalaste, es automático, es transparente para mí, no me doy cuenta. Pero en un proceso de coaching tú aprendes a mirarlo, Angélica, y aprendes a generar un nuevo hábito que vas a probar, que vas a tratar de implantar. ¿Y cuándo se va a acabar este hábito antiguo? Hasta que venga otro. Mientras no venga otro nuevo hábito, ese hábito va a seguir. Porque es tan fuerte, como tú lo dices, porque nos jala tanto que hasta que no tenga un nuevo hábito no voy a lograr ese movimiento. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues lo hago con el trabajo de coaching. Dice Víctor, favor de reenviar a nuestro correo el link para volver a ver esta conferencia. Con mucho gusto, Víctor. Pau les va a mandar a todos ustedes, los que asistieron a esta web, les vamos a mandar la liga para que puedan acceder a la webinar. Y si en este momento hay alguna persona que esté interesada, si ya no hay ninguna otra pregunta, dice Patricia Lander, si una persona reconoce que está en un estado de ánimo por la pandemia y el cierre total de su negocio y se queda dando vueltas en ese estado de ánimo y no ve posibilidades, ¿tendría ya que trabajar con un psicólogo? Si no, ¿cómo se le puede acompañar? Ok, muy buena tu pregunta, Patti, porque es una realidad que estamos viviendo en muchos países en este momento. Negocios completos que se han cerrado, restaurantes, tiendas, etc. Entonces, es evidente que va a haber muchas personas que se queden rondando en un estado de ánimo depresivo, en un estado de ánimo de resentimiento de cómo es que esto sucedió. Tú sí las puedes acompañar en el coaching y lo que vas a tener que tener también es paciencia para entender que la persona está pasando por ese proceso. Esto que señalas del psicólogo es un punto importantísimo. En el código ético del coaching, avalado por la ICF, nosotros como coaches tenemos la responsabilidad de canalizar a la persona a un especialista de la salud cuando nos damos cuenta que lo que está trabajando no puede ser resuelto con el coaching. Entonces nosotros lo canalizamos con un experto. Pero en este caso, Patti, de tu pregunta, yo lo que te diría es indaga un poco más y trabaja un poco más profundo. Porque si esta persona en su historia no tiene ese tipo de respuestas, ahora hay que entender que esto es algo que nos tomó por sorpresa a todos y que es natural que puedan tener una respuesta así. ¿Qué te diría yo? Trabaja más profundo y si eso continúa, quizás sería bueno hacer esa sugerencia a tu cliente. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya no hay ninguna pregunta. Bueno, pues les vamos a invitar a que se queden. Incluso a los que son coaches les va a interesar para que vean el programa de Coaching Power, cómo está organizado y a quién va dirigido y que esa parte me faltó decir y solamente diría yo esto de la presentación. Nos hacen muchas preguntas al respecto de quién puede ser coach. Y yo lo que te digo es, puede ser coach cualquier persona que busque lograr un mayor impacto en las personas y en sus objetivos, si está dentro de un equipo o si tiene una posición directiva o si es un gerente. Pero ¿quién más puede ser coach? Puede ser coach un consultor, un conferencista, un educador, un dirigente de ONGs, de una asociación civil,
maestros, entrenadores, deportistas. Nosotros hemos tenido en la formación de coaching, por ejemplo, directores de equipos de fútbol, artistas, directores, por supuesto, CEOs de empresas. Todas las personas que están, por ejemplo, a punto de salir de una posición de muchos años, se van a jubilar. Hemos tenido mucha gente en esa posición que ha encontrado en el coaching una segunda profesión y una posibilidad para generarse una nueva vida. Entonces, todos pueden ser coaches si tienen ese interés. Muchas gracias a todos y yo me despido y dejo a Pau con esta presentación. Gracias, Pau. Muchas gracias, Adri. Muchas gracias a todos por quedarse con nosotros hasta este punto. Como lo ha mencionado Adri, no quiero ser muy repetitiva, voy a dar algunos puntos de esta certificación que está próxima a iniciar el 7 de septiembre, donde uno de los principales temas que precisamente vemos es este de estados de ánimo. Para un coach es importante que reconozca y gestione sus propios estados de ánimo y con los cuales también va a poder gestionar los de las personas con las que trabaje, ¿vale? ¿A quién va dirigido? Ya lo dijo Adri. Este programa es un programa ACTP avalado por la ICF, uno de los organismos internacionales que van a regir esta profesión. Como tal, saben, la profesión de coaching es una profesión emergente, no tiene muchos años, pero es una de las profesiones con más futuro. Y sobre todo en estos tiempos, que ahora que estamos en esta nueva normalidad, hemos detectado, e incluso nosotros, que cada vez más se van a requerir los servicios de los profesionales de ayuda. Y entre ellos entramos los coaches. ¿Cuáles son las áreas de desarrollo que ofrece nuestra certificación? Nuestros egresados van a ofrecer coaching en diferentes ámbitos. Como lo dijo Adri, vamos a tener una base, que es la filosofía de la ontología del lenguaje. Va a tener una orientación organizacional, esta certificación. Sin embargo, la base que ustedes van a tener les va a poder dirigirse a diferentes áreas, a life coaching, a head coaching, como lo dijo Adri. Hemos tenido a directores técnicos de grupos de equipos de fútbol, perdón, porque realmente lo que te da es esta firmeza en tu formación que te va a permitir poder ser permeable en diferentes áreas, ¿no? La que tú elijas, obviamente con su respectiva especialización. Trabajan en todo tipo de organizaciones, esa es nuestra principal también fuente, nuestra principal expertise es la parte organizacional, por todos los años que llevamos como empresa, los años de Adri y de Elena, quienes son las que dirigen esta certificación, y van a aportar una visión mucho más amplia, inspirada y comprometida para fortalecer la capacidad de acción dentro de los equipos. Si quieren apoyar en algún cambio de cultura dentro de una organización, trabajar con el personal, la verdad es de que el impacto que se tiene y que las empresas empiezan a darse cuenta es grandísimo y por ende está siendo más requerida actualmente. Nuestro programa tiene una presencia internacional, lo cual es dirigido a países de habla hispana. Este programa es en español, pero van a tener compañeros de muchísimas partes del mundo, incluida España, ¿no? España, Europa, Alemania, tenemos también participantes de allá, de Estados Unidos y por supuesto toda América Latina, donde tenemos gran presencia. Esta certificación está dividida en módulos, en temas, y dura un año completo. Son 12 meses de aprendizaje total, que no es una certificación donde solo van a ver videos y hacer actividades. Realmente acá lo que les ofrecemos es que van a tener un seguimiento puntual, vamos a tener clases en vivo, virtuales, que son las 42 clases formativas. Estas tienen un día y un horario donde se van a conectar para poder interactuar. Muchos nos preguntan, ¿no? Que buscan la parte presencial y sinceramente en este formato que nosotros manejamos, nos extraña la parte presencial porque la interacción sigue. Tú trabajas con tus compañeros, trabajas con los coaches, con los formadores, con los mentores, todo el tiempo en tiempo real realmente. Sí va a haber experiencias de aprendizaje que van a estar en la plataforma porque nosotros encontramos y llevamos ya 8 años innovando en esta parte educativa. Entonces,
créanme que la parte, el diseño pedagógico de esta certificación está orientado a que ustedes vivan y hagan cuerpo todas las competencias que van a ir adquiriendo, todas las habilidades. Además, como hemos dicho, antes de poder salir al mundo para trabajar con las personas, pues lo importante es primero trabajar en nosotros mismos. La primer parte de la certificación se va a enfocar precisamente al trabajo con ustedes mismos. Van a recibir sesiones de coaching, tanto individuales como grupales, donde ustedes van a poder trabajar todos aquellos temas que les tengan ahí que quieran trabajar, pues, que crean que trabajándolo pueden ser una mejor versión de sí mismos. Cuando pasemos a la parte de las competencias de coaching, porque obviamente ese es una del core de esta certificación, van a contar con las mentorías, tanto individuales como grupales, donde se les va a enseñar cómo es el manejo de estas herramientas y cómo aplicarlas correctamente. Y bueno, lo importante son las horas de práctica que ustedes van a tener con los compañeros. Se inicia este coaching cruzado y bueno, después ya se les va a pedir horas de práctica con clientes externos. Todo el tiempo acompañados de nosotros, que les vamos a decir cómo hacerlo, ¿no? Los vamos a guiar, los vamos a acompañar. Las sesiones de seguimiento también son geniales porque aquí es donde uno puede traer temas y dudas que se nos hayan quedado de sesiones anteriores, ¿no? Y sobre todo la parte de la supervisión grupal. Son muy pocas las certificaciones actualmente en el mercado que ofrecen esta parte de la supervisión, porque obviamente lo que vamos a hacer es en un pequeño grupo, en este focus group, ir viendo cuáles son los desafíos que tú como coach vas enfrentando. Que dices, bueno, ya me sé las competencias, ya trabajé en mí mismo, pero al momento de salir al mercado, híjole, como que me trabo, como que no sé, me dan ganas de dirigir al cliente. Entonces aquí es una ayuda enorme y es una guía genial la que ustedes van a tener en esta parte de la certificación. ¿Vale? Nosotros empezamos el día 7 de septiembre, ya en menos de un mes estamos iniciando con la segunda generación online, pero realmente ya es nuestra sexta generación, porque anteriormente ya tuvimos generaciones semipresenciales. Aquí tenemos algunas personas que egresaron. Yo egresé de la generación pasada online. Así que bueno, les puedo asegurar, y hablo desde mi propia experiencia también, que van a tener una formación 360, completa en todos los ámbitos, y ustedes van a poder salir exitosamente al mercado. Que también es uno de los módulos que ofrecemos, cómo diseñar tu oferta, el branding personal que tendrías que hacer porque sabemos que la oferta es variada actualmente, ¿no? Muchas personas piensan y dicen que el coaching está de moda y que coaches hay por muchos, pero la diferencia entre quienes se forman con nosotros y los coaches es precisamente esto que ninguna otra certificación les va a ofrecer. Y de verdad los invito a que prueben, investiguen en otras. Es muy completa la que tenemos. Y bueno, finalmente quiero despedirme con tenemos por el momento un precio especial, un descuento aquí a los asistentes del webinar que vamos a brindar hasta el día 16 de agosto. Si quieren información puntual de los planes de pago, porque tenemos planes de financiamiento y también descuentos por pago único, por favor escríbanos. Aquí yo les voy a poner, están los contactos. Ahorita de nuevo se los vuelvo a poner en el chat. Para cualquier duda o comentario que ustedes tengan, créanme que nosotros también somos muy, muy rápido en la respuesta y queremos tener ese contacto con ustedes. Síganos a través de nuestras redes, donde vamos a estar comunicando muchas más de las conferencias que vamos a tener de estos webinars. Y pues bueno, de mi parte sería toda la explicación al momento, y si tienen alguna duda, con gusto me quedo con ustedes un par de minutos más. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.